Tras salir victorioso de una moción de censura dentro del Partido Conservador, el primer ministro británico Boris Johnson aseguró que el resultado es extremadamente bueno. Así se concluye un nuevo capítulo del escándalo por las fiestas ilegales en Downing Street durante la pandemia. Una multitudinaria caravana de migrantes salió desde el sur de México rumbo a Estados Unidos. Justamente el tema migratorio es un punto clave de la agenda en la 9ª Cumbre de las Américas que comenzó en Los Ángeles, un encuentro marcado por varias ausencias. El ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, murió asesinado a manos de un amigo de infancia que le disparó varias veces en su oficina. El autor confesó el crimen tras ser capturado por las autoridades. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Reino Unido. El primer ministro británico Boris Johnson calificó como una victoria el haber superado la moción de censura dentro del Partido Conservador. El funcionario logró el apoyo del 59% de los diputados de su partido y reiteró que planea seguir al frente del gobierno. Asimismo, despejó dudas sobre la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. Estas fueron sus palabras. Creo que este es un resultado muy bueno para la política y para el país. En este sentido, creo que es un resultado contundente, un resultado decisivo, y lo que significa es que como gobierno podemos seguir adelante y enfocarnos en las cosas que creo que realmente le importan a la gente. Pero ¿cómo llegó Boris Johnson a esta moción de censura? Repasamos los episodios que llevaron al primer ministro británico a esta situación. El informe es de Manuela Cano. Un voto de confianza y muchos escándalos. Comenzaron en mayo de 2020, cuando en Reino Unido estaban prohibidas las reuniones de más de 2 personas. El 15 de ese mes, el primer ministro y su esposa tuvieron una reunión de trabajo, con vino y aperitivos junto a varios de sus empleados. El lugar, su residencia oficial, Downing Street. El cumpleaños 56 de Johnson fue motivo de una fiesta sorpresa presuntamente organizada por su esposa, con una treintena de asistentes. Después, al final del año, mientras en el país había cerca de 400 muertes diarias por COVID-19, en Downing Street se multiplicaban las celebraciones, prohibidas para los británicos. El 16 de abril de 2021 tuvo lugar uno de los hechos más polémicos, un festejo con alcohol en la víspera del funeral del esposo de la reina Isabel II, el príncipe Felipe. En diciembre, cuando estas celebraciones prohibidas empezaron a conocerse, el primer ministro negó toda responsabilidad. Desde que salieron a la luz estas denuncias me han asegurado en varias ocasiones que no hubo fiesta y que no se incumplieron las restricciones anti-COVID. También ese mes, Sue Gray, vicesecretaria de la oficina del gabinete, toma el mando de la investigación sobre los hechos. Y el 25 de enero de 2022, la policía británica hace lo propio. Días después, un informe preliminar de Gray revela que se infringieron algunas de las medidas de la pandemia y muestra fallas en el liderazgo de Johnson. El 12 de abril, el primer ministro, su esposa y el ministro de Economía son multados por la policía. Pero Johnson se niega a dimitir y reitera sus disculpas ante el Parlamento. Permítanme comenzar con toda humildad diciendo que el 12 de abril recibí una sanción relacionada con un evento en Downing Street el 19 de junio de 2020. Pagué la multa de inmediato. En total, 83 personas fueron multadas por la policía. Y ahora, en el más reciente capítulo del escándalo del Partygate, Boris Johnson, su principal protagonista, sobrevive a la moción de censura de su propio partido. La ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, es el escenario de la 9ª Cumbre de las Américas. El anfitrión, el presidente Joe Biden, espera estrechar los lazos con el resto del continente. Sin embargo, la Casa Blanca no invitó a representantes de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto llevó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a no asistir. No obstante, envió a su canciller Marcelo Ebrard. El mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou tampoco estará presente tras ser diagnosticado con COVID-19. Nosotros valoramos las opiniones del señor presidente López Obrador. Sin embargo, el tema de las constantes violaciones a los derechos humanos en Cuba en particular, pero también en Nicaragua y Venezuela, es algo que preocupa al señor presidente Joseph Biden. La tradición del tema
de respetar los derechos humanos es algo importantísimo para nuestro país y para nuestro presidente. Una nueva caravana de miles de migrantes partió del sur de México rumbo a Estados Unidos. Ellos esperan coordinar su llegada con la Cumbre de las Américas. Entre tanto, la organización Human Rights Watch publicó un informe en el cual denuncia abusos sistemáticos contra migrantes por parte de autoridades de Estados Unidos y México en su frontera común. Es una de las caravanas de migrantes más grandes de los últimos años. Más de 6.000 personas, mayoritariamente de Venezuela, huyen de la violencia y de las condiciones precarias. La caravana salió de Tapachula, en el sur de México, donde los migrantes han estado esperando sin conseguir visas humanitarias, y va hacia Estados Unidos. Hermano, tenemos ya casi un mes aquí y no nos han solucionado lo de la visa humanitaria. Queremos un futuro para nuestra familia, no somos violentos. Coordinaron su recorrido con el inicio de la Cumbre de las Américas, que empezó este lunes en Los Ángeles, y se espera que aborde el tema de la migración. El presidente López Obrador decidió, creo, no ir a la Cumbre de las Américas. Nosotros le pedimos, como seres humanos de la Hispanoamérica, que se pongan de acuerdo. Son demasiadas personas migrantes saliendo de lo que han querido convertir a Tapachula en una gran cárcel migratoria. Este lunes, la organización Human Rights Watch publicó un informe denunciando abusos sistemáticos por parte de Estados Unidos y México contra los migrantes. La externalización de control migratorio de Estados Unidos a México ha dado lugar a graves abusos y ha obligado a cientos de miles de personas a esperar en condiciones espantosas para buscar protección. La ONG denuncia la política del presidente Joe Biden, que ha presionado a México para aumentar las restricciones para ingresar y viajar dentro del país, haciendo aún más difícil para los solicitantes de asilo de obtener protección y haciendo de su viaje hacia Estados Unidos una travesía más peligrosa. Human Rights Watch pidió a los jefes de Estado del continente comprometerse para asegurar protección para los migrantes. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, fue asesinado a tiros en su oficina. Así lo dio a conocer el gobierno del presidente Luis Abinader. De acuerdo con el reporte, el ministro Mera murió a manos de Miguel Cruz, un amigo cercano de infancia. Cruz fue capturado por la policía dominicana y se le han indagado sus motivos para cometer el asesinato. 3 testimonios de empleados del Ministerio de Medio Ambiente indicaron que escucharon al menos 7 disparos en el interior de la oficina del ministro. Mera, de 55 años, era abogado de profesión e hijo del expresidente dominicano Salvador Jorge Blanco, quien gobernó República Dominicana entre 1982 y 1986. Las informaciones que manejamos hasta ahora indican que en horas de la mañana de hoy, el ministro de Medio Ambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego. Miguel Cruz, la persona identificada como la que disparó, era un amigo personal del fallecido ministro. El responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Los motivos del hecho se encuentran bajo investigación. Y vamos a Colombia. Un juez de la ciudad de Cartagena envió a prisión a las 5 personas detenidas por presuntamente estar involucradas en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. A puertas cerradas se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento. Con ambas decisiones se busca garantizar la seguridad de los testigos y de los funcionarios involucrados en la investigación, teniendo en cuenta que días atrás los detenidos amenazaron al juez durante la audiencia de legalización de su captura. 4 de los 5 detenidos por el asesinato de Pecci aceptaron los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Terminamos en Brasil, donde autoridades indígenas denunciaron que el periodista británico Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian, y el indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira desaparecieron el domingo en el Valle de Javari, una de las regiones más remotas de la Amazonía. En un comunicado informaron que Araújo, un profundo conocedor de la zona, había recibido amenazas desde hace unos días por parte de invasores. Así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos su sintonía. Volvemos en breve aquí en France 24.